¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Qué gusto tenerlos aquí. Bienvenidos a nuestro séptimo café social. Realmente ha pasado muy rápido el tiempo y ya estamos en nuestra séptima edición. Gracias a todos los que nos han acompañado y a quienes recién nos conocen, los invitamos a seguir viniendo. El día de hoy trataremos acerca de los retos del reasentamiento en proyectos urbanos en América Latina. Y para hablar sobre el tema, tenemos a nuestros expertos invitados, empezando por María del Pilar Grajales, desde Colombia. Ella es administradora pública y magíster en planeación urbana y regional y tiene amplia experiencia en la gerencia y ejecución de proyectos de desarrollo urbano con énfasis en procesos de adquisición y administración predial para la viabilidad de obras de infraestructura. También tenemos aquí a Waldo Urquiza desde Chile. Él es arquitecto y magíster en medio ambiente y arquitectura bioclimática y como parte del equipo de IDOM ha colaborado en estudios de consultoría en temas territoriales y proyectos de arquitectura y diseño urbano en Chile, España, Argentina, Paraguay, Colombia, Perú y México. Además, tenemos a Silvia Matos desde Perú. Ella es socióloga y magíster en sociología y es gerente de proyectos de Social Capital Group e investigadora en temas de género, diagnósticos sociales y cumplimiento de políticas de salvaguardia. Se especializa en la gestión de reasentamientos de población en el sector minero y en la infraestructura vial, en estudios de impacto social y procesos de consulta ciudadana. Como moderador tenemos a Julio Casas, él es gerente de proyectos de Social Capital Group, es sociólogo con más de 14 años en la gestión de temas sociales para proyectos de gran inversión con estándares sociales internacionales. Ha liderado proyectos de reasentamiento de población, evaluaciones de riesgo, procesos de participación y consulta con población afectada en Perú, Colombia y Chile. Les contamos que además de estar aquí en Zoom, estamos transmitiendo esta sesión, este café social en Facebook Live. También los invitamos a compartir sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior de la interfaz de Zoom. Y bueno, nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para poder hacerlas al final de la sesión. Y los invitamos a que estén atentos. Nuestros invitados tienen cosas muy interesantes que decir desde su propia experiencia. Adelante, Julio. Muchas gracias, Melanie, y otra vez muy buenas noches y bienvenidos a todos los amigos y las amigas que nos acompañan en este nuevo café social de Social Capital Group. Como Melanie anunció, hoy queremos dialogar con varios expertos que nos acompañan el día de hoy acerca de cuáles son los retos que encontramos en procesos de reasentamiento en el desarrollo de proyectos urbanos. Básicamente, cuando estamos hablando de proyectos urbanos, estamos hablando en ciudades, y estamos hablando de aquellos proyectos en los cuales hay una alianza desde el Estado y el sector privado para poder hacer un proyecto que beneficie, es una infraestructura pública de beneficio para todos, y donde probablemente el sector privado está encargado de una parte de la construcción y el Estado entrega un terreno sobre el cual este se va a construir. Entonces, permítanme compartir con ustedes un segundo. Aquí está. Muy bien. Yo voy a hacer una pequeña introducción antes de darle la palabra a nuestros invitados. Y entonces les estaba mencionando que de lo que queremos tratar hoy día es justamente de aquellos proyectos en los cuales en esta alianza entre el sector público y el sector privado se pueden lograr construir una infraestructura urbana, en este caso una infraestructura que puede ser un proyecto vial, pues estamos hablando de una carretera, de una autopista, de un metro, o en fin, y donde entonces el Estado lo que hace básicamente es poder aportar lo que es el terreno, donde además va a ser desarrollada esta infraestructura a favor de ellos. Entonces, básicamente en estos procesos lo que encontramos es lo siguiente. Esto, al ser una línea, un trazo lineal largo, es un trazo en el cual se hace una licitación, se convoca a algo, sale un ganador,
Y entonces se le dice a la empresa que vaya a ganar o a quien vaya a construir, muy bien, este es el terreno que está por acá y sobre ese terreno vamos a aplicar una ley que se le conoce en diversos lados en América Latina, como una ley que beneficia básicamente la expropiación de los predios a favor de un bien común, un bien general, que en este caso es esta infraestructura pública que sirve para todos los ciudadanos. Y entonces, como esta es una ley que promueve de alguna forma un proceso de reasentamiento involuntario, pero que es un beneficio público mayor, el Estado se encarga de este proceso normalmente y luego se cede a una empresa o a alguien que vaya a hacer la construcción de la infraestructura pública que luego va a ser puesta al servicio de todos los ciudadanos. Entonces, lo que uno ve es una gran línea larga, acá he tratado de poner como una especie sencilla como de una línea donde uno dice, muy bien, por acá va a pasar alguna infraestructura que nos va a comunicar, que nos va a ayudar justamente a poder desarrollar este tema. Entonces, lo primero que hacemos, o lo primero que normalmente hacen los proyectos es, muy bien, vamos a identificar cuáles son los predios que están sobre esa línea, porque esa línea no es un terreno ya listo y abandonado, justo como para construir, este sería lo mejor. Pero normalmente son espacios que están habitados o ocupados de diversa manera. Entonces, lo primero que vamos es seguramente a un catastro, vamos a una revisión de los predios, hacemos un registro, y en ese registro vamos a encontrar, vamos a poner un ejemplo de un caso en el cual hemos trabajado unos años antes. Vamos a suponer que en un pequeño espacio encontramos 10 predios, y estos 10 predios que encontramos que 9 de ellos son privados, y hay un predio, el más grande, que es un predio público. Cuando es un predio público no hay nada que expropiar, es del Estado para el mismo Estado. Perfecto. Hasta aquí todo sería normal. Básicamente el Estado lo que va a hacer es aplicar la ley, ver el régimen sobre el cual puede implementar legalmente la expropiación de estos predios, hacer la liberación del área, hacer una compensación justa con los propietarios de los predios que les alcance suficientemente en función de un valor comercial y listo, ¿no? Entonces uno diría, bueno, lo social, ¿dónde está? ¿Para qué? Bueno, la primera cosa que uno descubre probablemente en la primera visita de campo es que el predio del Estado no está desocupado, sino que el predio del Estado en realidad está ocupado hace más de 20 años por una serie de poseedores. Y estos poseedores, muchos de ellos residen ahí, otros son probablemente comerciantes, negociantes, otros tienen negocios colindantes y están hace mucho tiempo y están pagando tributos municipales y han levantado una serie de infraestructuras y mejoras encima de este terreno que ellos no sabían que a futuro se iba a construir en una vía. Entonces, este es un primer problema que tiene el tema. Encontramos un par de predios donde coincide que la persona que reside es también la persona que es la dueña del predio como tal. Esto es lo más sencillo, qué bien. Y luego encontramos otros 7 predios en los cuales están habiendo una subdivisión de los predios. Y en la subdivisión de los predios, muchas de esas subdivisiones no están registradas, no se tiene un documento que avale exactamente quién es poseedor de cada predio. Tampoco sabemos exactamente al interior de las viviendas cuántas familias pueden recibir y tampoco sabemos si las familias que residen al interior de esos predios tienen otra vivienda, no tienen otra vivienda, tienen una condición de arrendatarios, otros son inquilinos, otros han invadido, otros les dejaron de cobrar hace mucho tiempo, pero están residiendo en la zona y probablemente ninguno de ellos sea, hemos dicho, salvo los 2 azules, registrado como titular del predio. Esto ya genera un primer problema, que es este problema de mientras la ley nos permita pagar un justiprecio por el terreno y las mejoras a los propietarios, probablemente hay una gran cantidad de poseedores que tienen un nivel de precariedad respecto de su titulación o de su propiedad, o no van a alcanzar jamás propiedad, y muchos de ellos tienen un nivel de vulnerabilidad muy alta y están residiendo hace tiempo allí. Y por más que podamos reconocerle algún nivel de compensación por las mejoras de lo que han logrado construir sobre la propiedad que ocupan, valga la redundancia, es seguro que esa compensación económica, aún sea valor comercial, no va a alcanzar para poder reponerles una vivienda. Muchos de ellos son negociantes y hay distintos tipos de negocios, pero vamos a encontrar también que muchos de estos negocios son informales. Informales, vamos a decirle así, no tienen una declaración jurada de renta anual que pueda estar
registrada y puesta dentro de los archivos del Estado, y por lo tanto el propio Estado va a tener varios problemas para poder ver si es que se les compensa, no se les compensa, cómo se les puede medir un valor de retribución, ¿no? Y también probablemente muchos de ellos tampoco tienen a veces permisos de operación continua, salvo los de la municipalidad, que probablemente sí los pueden tener. Algunos de estos negocios no solamente van a tener problemas para ser compensados, sino que algunos de ellos probablemente estén no exactamente dentro del predio, sino en el borde del predio. O sea, no van a ser reubicados, pero están muy cercanos, es lo que llamamos como los terceros afectados. Y si están como terceros afectados, probablemente no van a entrar dentro del proceso de reubicación, pero sin embargo vamos a producir un cerramiento, un corte de acceso, algo que los va a afectar significativamente. Y si luego de una evaluación social descubrimos que este es el principal ingreso del cual depende su familia, entonces vienen varios retos para ver cómo vamos a implementar. Entonces, lo que antes poníamos como una línea sencilla en el cual pensábamos que habían 10 predios, que estaba todo ordenado, hoy vemos que la cosa parece mucho más complicada. Pero, entonces, ahora sí, esta pequeña introducción era para poner algunos retos que estamos encontrando en los proyectos en los cuales estamos involucrados. Y queremos dar pase ahora sí ya a nuestros expositores. Y vamos a empezar con María del Pilar. María del Pilar, ella viene del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Muchas gracias por estar con nosotros, María del Pilar. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y este escenario tan importante para compartir respuestas a estos retos que indudablemente cuando se trata de proyectos que requieren predios se convierten en uno de los principales obstáculos o vía libre, derecho a la vía, para realizarlos. Hay una forma de responder a estos retos que puede consistir en respuestas coyunturales y reactivas. Pero quisiera detenerme en una de fondo que ha ayudado mucho en cerca de 10.000 predios que hemos comprado en los últimos 5 años para diferentes proyectos, y es la anticipación. Parece de lógica o de sentido común el tema de la planeación, pero ha sido muy importante cuando el componente predial aparece desde la planeación y desde la formulación de las pre y las factibilidades en los proyectos, porque esto nos permite ir de la mano con quienes los formulan y los diseñan, primero, anticipar riesgos y riesgos que van a poder ser solucionados, pero que requieren de un tiempo, o en el caso de aquellos obstáculos insalvables, porque los hay en materia de propiedad y de arraigo a la propiedad predial, que van a dificultar, pues sencillamente mirar la forma de cambiar el trazado. Porque uno de los postulados universales en el tema de salvaguardar cuando el interés general va y choca contra el interés particular es evitar el desplazamiento involuntario por obra pública. De tal manera que ese es uno primero. Intervenir en la planeación, en la formulación de los proyectos, en un componente predial desde la pre y desde la factibilidad, selección de alternativas. Ahora bien, en Colombia afortunadamente tenemos un marco muy completo, muy especial, muy particular para el tema de la gestión predial. Y muy especial para nosotros que nos dedicamos a proyectos de infraestructura vial y de espacio público, con la aparición de una ley reciente, 2013, que nos da muchos elementos para poder anticiparnos. Indudablemente en esos retos que nos estabas planteando al comienzo, Julio, descansa buena parte en el grupo de restablecimiento de condiciones de esas personas que se relacionan con el predio no necesariamente desde la propiedad o desde el derecho de dominio, bien pueden ser poseedores, usufructuarios, tenedores o sencillamente arrendatarios. Entonces se construyó todo un cuerpo de prácticas sociales donde se intervienen desde diferentes disciplinas. Y aunado a eso, en Bogotá, capital de Colombia, tenemos un marco normativo especial y particular para todo el tema de restablecimiento de condiciones que nos permite compensar a estas personas. No siempre lo que nosotros compensamos por sus mejoras le da las posibilidades de obtener una vivienda, por eso se ha aproximado a garantizarles una vivienda mínimo de interés prioritario, así se llama la categoría, y esto nos ayuda.
Y en este momento nos encontramos estructurando todo un cuerpo normativo que recoja las mejores prácticas de nuestro marco normativo nacional y distrital en Bogotá con las prácticas de salvaguardas internacionales y de normas de desempeño y estándares, que es lo que ha permitido avanzar en reconocer esas vulnerabilidades y generar tanto los presupuestos como la posibilidad jurídica de atenderlos para poderlos reubicar. En materia de aquellas unidades que tienen su economía en torno al predio y que muchas veces son informales, como las fotos que estabas mostrando, nosotros tenemos un grupo interdisciplinario que se encarga de acompañar y reconstruir, por decirlo de alguna manera, sus estados financieros. No todos les conviene entrar en la formalidad ni en la parte tributaria, pero de esta manera los podemos asesorar, primero para organizarse, para organizar su negocio, para organizar su forma económica de desempeño y segundo, para poder darles una compensación a nivel económico. Pero, ¿qué pasa frente al derecho a la vía que reclama la construcción de ese proyecto? También hemos encontrado formas de ir a la par, no solo en pre y en factibilidad, sino de la mano de los contratistas en las etapas previas a la construcción, georreferenciando aquellos tramos disponibles que nos permitan atender de manera adecuada esos grandes predios con los cuales se va a poder adelantar la obra. Es decir, planeación, seguimiento, ejecución, pero muy fuerte todo un grupo de restablecimiento de condiciones apoyando de manera interdisciplinaria todos los diferentes problemas que enfrentamos, especialmente con las personas que se relacionan con el predio como no propietarios y que necesitan un apoyo especial, a los cuales entonces mejor práctica, marco normativo y mucho acompañamiento y asesoría. Aparte de eso, en el distrito hemos recurrido ya en materia de reasentamiento, entendido como ese traslado colectivo, y tenemos ejemplos muy bellos en el centro occidente de la ciudad donde habían 218 mejoras y pudimos atenderlas de manera interinstitucional con una entidad que se llama la Caja de Vivienda Popular a partir de un censo y una oferta de servicios sociales, entendiendo como su grado de vulnerabilidad y atendiéndolos de manera tal que pudimos que accedieran a una vivienda en el caso de los hogares y que tuvieran un grado de vulnerabilidad comprobado y adicionalmente proporcionarle todos los mecanismos para poderlos trasladar temporalmente, para poder garantizar que a través de la oferta social que la misma Bogotá tiene, pudieran tener acceso a los servicios educativos, de salud y en muchos casos alguna vinculación formal con el empleo. Este es como el marco general. De una forma se atiende de manera estructural planeación y de una manera coyuntural con toda una batería de elementos normativos, operativos y especialmente todo un cuerpo de restablecimiento de condiciones sociales, económicas y culturales. Muchas gracias, María del Pilar. Súper interesante siempre la experiencia desde la alcaldía de Bogotá, desde todas lo que has estado trabajando en IDU, sobre todo un nivel de planeación y anticipación, como tú lo mencionaste al inicio, muy dedicado. Quisiéramos dar la palabra ahora a Silvia Matos, ella es de Social Capital en Perú. Silvia, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí compartir esta tarde con ustedes y compartir con este distinguido panel. Permítanme un momento para poder compartir la pantalla. Bien. Bien, mi presentación se va a enfocar en los retos del reasentamiento en proyectos viales desde la experiencia de dos experiencias de implementación a cargo de Social Capital Group que se realizaron en la ciudad de Lima. Bien, ¿cuáles eran estos casos?
Eran dos experiencias de proyectos viales que se hicieron bajo el modelo de contrato de asociación público-privada, en este caso la asociación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y una empresa concesionaria, la empresa Rutas de Lima. La característica esencial de este modelo de asociación público-privada, como acaba de explicar bien Julio, es que en este caso es la empresa privada, la concesionaria, la encargada, la responsable de liberar los predios a favor del Estado, en este caso a favor de la Municipalidad de Lima. Los casos de los que voy a hablar son casos de implementación de PACRI. El PACRI es el Plan de Adquisición de Tierras, Compensación y Reasentamiento Involuntario, que es el marco normativo que guía el proceso de reasentamiento en el caso de proyectos viales en el Perú. El equipo que estuvo a cargo de la implementación en estos dos proyectos es el equipo que estuvo también encargado de la elaboración de los PACRIs inicialmente. El primer proyecto del que les voy a hablar es un proyecto que implicaba la construcción de mejoras en una importante vía, la Vía Panamericana Norte, en la zona norte de la ciudad de Lima. Para la implementación del proyecto se requería la reubicación de 32 familias que se encontraban viviendo en zonas urbanas marginales, al borde del río Chillón, en una zona que había sido un relleno sanitario. El segundo proyecto era un proyecto que implicaba la ampliación de la vía Ramiro Prialé, otra importante vía en la zona este de la ciudad de Lima. Para su implementación se requería la reubicación de 160 familias que también ubicaban predios urbanos marginales al borde del río Rímac, en una zona en la cual incluso habían ganado terrenos al río para poder asentar sus viviendas. Una vez empezado el PACRI, el proyecto, el programa de vivienda se enfrentó al problema de la falta de predios en la ciudad de Lima para poder construir nuevas viviendas, y también al elevado costo de la tierra en la ciudad de Lima. Pero había una oportunidad. El Estado desde hace algunos años viene promoviendo programas sociales de vivienda para las familias de escasos recursos y del sector medio. Entonces, gracias a esta oferta, fue posible para nosotros, durante la implementación del PACRI, girar nuestra estrategia desde la idea de construir, de comprar un predio y construir nuevas viviendas, a la idea de adquirir departamentos orientados al sector C de la sociedad peruana. ¿Por qué consideramos estos proyectos exitosos? En primer lugar, porque en ambos proyectos se cumplió casi estrictamente con el cronograma. El primer reasentamiento de las 32 familias fue implementado en 11 meses. El segundo reasentamiento de 160 familias fue implementado en 9 meses. Esta brevedad de los proyectos fue favorecido precisamente porque eran procesos con cero conflictividad social, gracias a una serie de actividades que realizamos que voy a pasar a continuación a explicar. Otro indicador de éxito para nosotros fue que nos ajustamos al presupuesto planificado en el PACRI. El principal indicador del éxito de este proceso fue para nosotros que aquellas familias que habían estado en estado de vulnerabilidad abandonaron esa condición, la condición de vulnerabilidad, y pasaron a tener una serie de recursos que les permitieron enfrentar mejor su vida. Todo eso en el marco del proceso de desarrollo urbano que está teniendo la ciudad de Lima, que está orientado al crecimiento vertical, ¿no?, con la construcción de edificios multifamiliares. Bien, ¿cuáles fueron los temas clave que nos permitieron el éxito en estos dos proyectos? En primer lugar, pensamos que es el modelo de contrato, el contrato de asociación pública-privada que permite la liberación a cargo de la empresa privada. Este modelo de contrato permite generar las condiciones necesarias para poder hacer el mejor uso de los recursos humanos, financieros y recursos de tiempo para el cumplimiento del objetivo en esta fase de la implementación del PACRI, que es básicamente liberar los predios para poder dar paso a la construcción de las obras viales, que son de interés colectivo. En este contexto, el Estado se encarga de controlar y de vigilar el contrato, la empresa privada de ejecutar la liberación. En el caso particular que les estoy refiriendo, en los dos casos, el concesionario tomó la decisión de delegar la liberación de los predios de afectación temporal a una consultora legal, y de delegar la liberación de los predios por reasentamiento a una consultora especializada en los temas sociales, que era Social Capital Group.
Nosotros veníamos de desarrollar esa experiencia de trabajo en el sector minero y teníamos un gran conocimiento de, digamos, de todo el proceso, ¿no? Estas láminas que he incluido en esta presentación muestran esto, ¿no? Teníamos EDTs, estructuras de informes, programación de visitas, que nos permitieron implementar el proceso muy rápidamente. Éramos personas que conocíamos el tema. Entonces, este tipo de contratos permite una especialización de funciones y darle al tema social una especialización y un tiempo que requieren y que son necesarios. Este modelo también permite hacer una correcta identificación de afectados. En nuestra experiencia esto es fundamental. Como explicaba Julio al inicio, las personas que nos enfrentamos al tema de la implementación de un proceso de reasentamiento, nos enfrentamos al problema de la posibilidad de derechos no reconocidos. Entonces, para evitar este tipo de problemas que pueden generar conflictos y que a la larga pueden retrasar todo el proceso y sus etapas contiguas, es necesario identificar correctamente a cada uno de los afectados. Y el reto es no solamente identificar a las personas asociadas a los predios, eso es relativamente fácil, las personas que tienen un título de propiedad o que son posesionarias por largo tiempo de un predio, se identifican con facilidad y sus derechos son reconocidos. Sin embargo, tenemos personas que a veces simplemente son alojados, ¿no? Les han prestado la vivienda. Teníamos el caso de un señor en Panamericana Norte, por ejemplo, que tenía 5 hijas. Su predio lo dividió en 5 y le dio un cuartito a cada una, y cada una de las hijas vivía allí con su familia, su pareja y sus hijos. Vivían en condiciones de hacinamiento. También teníamos el caso de una señora que estaba ocupando el predio en calidad de guardiana. La señora vivía muchos años allí, pero no tenía ni siquiera la posesión del predio, se lo habían delegado, ¿no? Y estaba en una situación muy precaria y posiblemente nunca hubiera podido tener los recursos para adquirir un lugar de vivienda. Entonces, la identificación correcta de los afectados para nosotros era fundamental. No solamente para poder reconocer los derechos a todas las personas, sino porque todo esto ayuda a dar legitimidad al proceso de participación que es necesario para llegar al punto final, que es lograr que las personas se reubiquen. Cuando las personas sienten que se está haciendo justo, que se está reconociendo los derechos de personas que incluso son tremendamente vulnerables, la gente empieza a confiar en el proyecto y se pliega a él, adhiere y participa y confía, y esto nos permite avanzar sin problemas. Otro aspecto que es interesante en un modelo de contrato de asociación público-privada es que permite generar el tiempo suficiente como para hacer el trabajo de relacionamiento, que es fundamental en este tipo de procesos. El relacionamiento es lo que va a permitir que las familias puedan participar activamente del proceso. Pero un relacionamiento que tiene que tener ciertas características. En primer lugar, para nosotros es fundamental el relacionamiento temprano. La gente tiene que saber qué es lo que va a pasar. Les tenemos que informar y les tenemos que adelantar de todo lo que les puede esperar. Eso es muy importante. En ese sentido, la transparencia es fundamental, decirles la verdad completa de todo lo que ellos pueden esperar. Eso permite que ellos adecúen sus planes familiares, evalúen rápidamente y tomen una decisión en relación a seguir o no seguir el proceso. Lo que ha sido muy importante para nosotros también es tener un relacionamiento que sea ordenado y sistemático. Una vez que se toma la decisión de ir al reasentamiento, tiene que seguirse una serie de pasos casi sin detenerse, ¿no? De una manera muy sistemática. Por ejemplo, en nuestro caso, en ambos reasentamientos, la visita 1 para nosotros era presentar el equipo y retomar la comunicación después de la aprobación del PACRI. El punto 2, la visita 2 era para anunciarles la valorización del predio. La visita 3 para anunciar la propuesta de la empresa. La visita 4, el showroom. La visita 5, la visita a los condominios donde estaban los departamentos a ofrecer. Esta sistematicidad nos permite conducir a la población de una manera ordenada y que la población tenga la sensación de que está participando de un proceso realmente serio. Un aspecto que es importante también es que la compensación sea percibida como algo justo. La gente tiene que sentir que está obteniendo algo mejor o por lo menos igual a lo que está perdiendo. Esto le da legitimidad al proceso. Dentro del modelo de asociación público-privada, una cosa que es muy importante es que este tipo de contratos normalmente incluye el requerimiento del cumplimiento de estándares.
El cumplimiento de estándares es fundamental porque nos permite a nosotros, los implementadores, poder reconocer derechos, incluso a veces independientemente de la vinculación con el predio. Es el caso que les mencionaba, por ejemplo, de estas hijas del señor que había dividido el predio, ¿no? Que ni siquiera tenían la posesión, pero estaban viviendo allí, estaban en calidad de alojadas. Y también reconocer derechos, por ejemplo, a esta señora que vivía de guardiana. Si lo hubiéramos desalojado de ese predio, esa persona nunca hubiera podido obtener una vivienda nueva para poder residir. De esta manera, ganamos legitimidad también en el proceso al reconocer el derecho de esas personas que están en situación vulnerable. Y ganan todos, porque el Estado va cumpliendo su rol de protección al ciudadano, especialmente a los más vulnerables, y la empresa logra hacer el proceso de liberación de predios, pero eso sí, con justicia social, es decir, reconociendo los derechos de las personas vulnerables. Por último, en el marco de contratos de asociación público-privada es fundamental demostrar el buen uso de los recursos del Estado. Por tanto, durante todo el proceso, para nosotros fue muy importante generar la documentación necesaria para dar fe de que la población había participado de una manera libre, informada, y que eran las personas que decían ser y que tenían las características que habíamos nosotros sostenido durante todo el proceso. Generar estos medios de verificación permiten, por un lado, que la gente confíe también en el proceso, que sienta que está participando de un proceso muy formal y que no van a ser engañados, digamos, al final, ¿no? Permite ganar mucha legitimidad. Por otro lado, también nos permite, digamos, generar o aportar al capital humano de estas personas. En el proceso de implementación y para poder generar toda esa documentación necesaria, nos dimos cuenta que la mayoría de ellos no tenía documentación de identificación personal y entonces nos vimos involucrados en un proceso de acompañarlos a sacar su DNI, ¿no? el documento de identidad, a corregir el documento de identidad, a generar actas de matrimonio, actas de defunción, reconocimiento de hijos, partidas de nacimiento, etcétera, con lo cual hacíamos que estas personas pudieran adquirir el estatus de ciudadanía que le permitiera después participar en los otros beneficios del Estado, como por ejemplo los programas sociales. Finalmente, para nosotros esta experiencia de implementación ha significado que las personas pudieran abandonar la condición de vulnerabilidad y obtener los recursos que les permitan enfrentar su vida en una mejor posición. Todo esto hecho en un tiempo récord, dentro del presupuesto, con cero conflictividad y aportando a la mejora de la calidad de vida de la población en la sociedad peruana. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Y ahora le vamos a dar pase a Waldo Urquiza. Waldo Urquiza está en Santiago. Él trabaja en Idón, Chile, y es especialista en temas de desarrollo urbano, y le hemos pedido que nos pueda también acompañar y brindar su percepción desde el trabajo de él sobre los temas de reubicación en proyectos urbanos. Waldo. Gracias, Julio. ¿Se escucha bien, Julio? Vale. Y la pantalla se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación. Lo que voy a mostrar aquí es una presentación cortita de algunos temas. Julio enmarcó como en 3 tipos de problemática el tema de los reasentamientos. La verdad que es difícil acotarlo en 3 temas porque son tantos los temas. Aquí vamos a referir algunas experiencias, algunas problemáticas ya con una mirada un poquito más urbana, muy relacionadas sobre todo con el tema de la procesión precaria de los ocupados y qué pasa con ello, y también con los terceros afectados sobre todo, que a veces es como uno de los temas que menos se considera, a mi entender. Esta primera lámina es un ejemplo de lo que ha sucedido en la ciudad de Santiago en los últimos años, desde a partir de la década del 70, con la dictadura hay un proceso de reasentamiento muy fuerte, muy intenso, principalmente asociado a temas de campamento, vivienda precaria, no solamente infraestructura. En total se han construido más de 1 millón de viviendas en esos años, y este mapa a la izquierda muestra un poco qué ha pasado, que es interesante lo que ha pasado
la migración que ha habido forzada de sacar a gente que vivía en zonas relativamente céntricas, el centro de Santiago está en esta zona, a la periferia de Santiago, a más de 20, 30, hasta 40 kilómetros del trabajo, del estudio, de las redes familiares. Ese proceso que ha ido de esta vivienda muy precaria a construcción de verdaderos guetos de 300.000, 400.000 personas ubicados en la periferia, ha ido mejorando paulatinamente la calidad de la vivienda, desde vivienda muy pequeñita, muy precaria, a cada vez conjuntos de mejor calidad, pero siempre ubicados en la periferia. Y este es un mapa con la misma ciudad de Santiago, que un índice, un indicador del bienestar territorial, que muestra que estas zonas donde se han ubicado estas viviendas son las zonas con menores condiciones de acceso a equipamiento, de acceso a salud, de acceso a áreas verdes y sobre todo en cuanto a distancia, hay personas que tienen que gastar 1 hora y media, 2 horas a su trabajo, a su estudio. Entonces, aquí hay un temazo urbano y de inequidad territorial gigantesco que ha sido provocado por este proceso con un objetivo loable, que era dotar de una vivienda de calidad, pero hemos generado una ciudad profundamente inequitativa, y eso no es solo un caso en Santiago. El segundo tema tiene que ver que tampoco no es de los temas que siempre se conversan relativamente al reasentamiento, tiene que ver con la capacidad de negociación que tienen los grupos, tanto los que son reasentados como los terceros afectados. Aquí hay un ejemplo que es una autopista urbana en la ciudad de Santiago, también en relación, parecido a lo que contaban de Lima. Este es un caso también de una concesionaria privada que desarrolló el proyecto, pero un proyecto liderado por el Ministerio de Obras Públicas, en que es una autopista que recorre longitudinalmente, transversalmente Santiago, paralelo al río Mapocho. Como ven, esta foto a la izquierda son en un barrio al occidente de Santiago, barrios de clase media baja, y la foto de la derecha es al oriente de Santiago, barrios de clase media alta, clase alta. Es el mismo proyecto, la misma autopista, a unos 6, 7 kilómetros de distancia de una foto de la otra. La solución urbana que la autopista construyó, la concesionaria construyó en esta zona fue una autopista a nivel, cortando totalmente y para siempre la relación con el río, con construcciones de espacio público muy acotado, con un impacto visual, acústico, para siempre, con esta población afectada. Si ven, el cambio entre esta foto y esta es básicamente algunos carteles publicitarios y unos pequeños retazos de espacio público. La solución en el barrio de gente acomodada fue una autopista subterránea o soterrada en esta parte, en que se construyó un parque encima. Además, mejorando la conectividad sobre el río con construcción de más puentes. Es el mismo proyecto, la misma autopista. Los que ocupan esta autopista son los de la foto de la derecha. Esta gente ni siquiera tiene muy poco acceso a la autopista. Entonces, aquí hay un problema de políticas públicas gigantesco. De esto hay varios ejemplos en ciudades chilenas y es muy injusto en el fondo, porque esta capacidad de presión que tuvieron estos grupos de llegar a la prensa, de los políticos, de los contactos, fue muy distinta a los abogados que tuvieron posibilidad de financiar y esta inequidad de poder discutir frente a este reclamo. Esto también está relacionado. Aquí hay dos temas en esta. Tiene que ver con una cosa muy puntual, que tiene que ver que los procesos, tal como mostró Julio en el esquema, los procesos de expropiación para infraestructura van requiriendo expropiación a veces de terrenos más grandes de lo que se necesita y van quedando pedazos de ciudad, retazos de pedazos que tienen poca utilidad, que muchas veces por normativa urbana no sirven para nada, para construir, no sirven para construir, no tienen las dimensiones adecuadas. Y aquí, nuevamente, el tema de la inequidad. Aquí, en la misma ciudad de Santiago, las fotos de arriba son de un proyecto de un corredor de transporte público, al sur de Santiago, en barrio también de clase media baja, en que los retazos siguen así, siguen como están las fotos. Son terrenos con microbasurales, terrenos con focos de delincuencia, sin ningún tipo de equipamiento. También son proyectos los dos liderados por el Estado, proyectos de infraestructura vial liderados por el Estado. La foto de la derecha, este es un barrio de clase media, cerca del centro, la avenida Santa Isabel, en que los retazos por años, bueno, no fue inmediato, pero la situación hoy día es bastante distinta a la de arriba. Hoy día son casi todo o pequeñas áreas verdes o pequeños espacios públicos. Entonces, nuevamente aquí el tema de la inequidad, el tema de la capacidad de negociación, pero también el que hay aquí una oportunidad también de
de utilizar estos pequeños fragmentos de ciudad, que esto es muy común en el fondo, tanto en infraestructura vial, infraestructura ferroviaria o en metro, de que vayan quedando estos pedacitos de ciudad para devolver un poco o mejorar la calidad de espacio público a los terceros afectados. Este tercer ejemplo tiene que ver un poco lo que comentó María del Pilar con el tema de la anticipación. Y este es un ejemplo en Asunción, en el área metropolitana de Asunción, en Paraguay, el proyecto de Metrobús, un BRT, un sistema de transporte público, que pretendía cruzar, tenía más o menos un largo como de 10 kilómetros, pretendía cruzar toda la ciudad. Era el gran proyecto emblemático de transporte público masivo. En Asunción no hay metro, no hay... se empezó a diseñar, a construir, todo al mismo tiempo. Se empezaron a construir mientras iban haciendo el proyecto, mientras iban expropiando. El resultado, un desastre total. No lograron consolidar la faja, no lograron expropiar toda la faja, no lograron nunca terminar el proyecto, incluso porque tenían que entrar hasta el centro de la ciudad con temas patrimoniales, etc. Pero empezaron a hacer el proyecto en una faja además muy larga. Un proyecto además con muchos problemas burocráticos, administrativos, con problemas con la constructora, con quiebra de muchos negocios, un impacto brutal para la ciudad, con reasentamiento forzado, de todo. Y la situación actual es la de la foto de abajo. Este proyecto está hace 2 años abandonado con esta situación, con paraderos, estos paraderos que son en altura para la entrada directa al autobús, a medio construir. En algunas partes está la faja construida, en otra parte no está. Una obra abandonada. Imagínense, este es el daño permanente. No solo fue el daño durante la obra, porque esto ya hace 2 años que está abandonado, sino que un daño permanente para las personas que tuvieron que forzadas a relocalizarse, pero sobre todo los terceros afectados que siguen ahí. Entonces, este es como el ejemplo claro de una muy mala política de anticipación, siendo que el objetivo era muy loable, hacer un sistema de transporte público masivo. Y para cerrar, un poco un camino posible, el que tiene que ver muy parecido también a lo que comentó María del Pilar y lo que comentó los respondientes. Tiene que ver con la planificación, con el entender bien el caso. Este es una guía, la guía de evaluación de impacto ambiental, específicamente el tema de reasentamiento de comunidad humana, que tiene el sistema de impacto ambiental de la normativa chilena, en que aclara en el fondo básicamente los pasos que se deben seguir, es muy parecido a lo que ya expusieron antes, y identifica los 3 tipos de poblaciones afectadas para un proceso de reasentamiento, que son la población desplazada, la población que continuaría viviendo en el lugar, y la población receptora de población, que también es interesante, cuando es masivo, lo que va a pasar, dónde va. Y identifica los tipos de impacto y genera una estructura para un plan de reasentamiento, que parte, insisto, muy parecido a lo que ya explicaron, con involucramiento de la comunidad, con el análisis de los tipos de predios, con un involucramiento con las organizaciones, con un trabajo que esto es muy delicado, el tema de los tipos de vivienda que se van a generar y dónde se van a generar, los tipos de estructura familiar, cómo mantener las estructuras familiares, no cortarlas tan bruscamente, hasta generar los proyectos de relocalización. Esto no es que en Chile lo hagamos perfecto, te acabo de mostrarle un par de ejemplos en Chile que ha sido bastante desastroso, pero hay un camino, por lo menos, que esto está basado también en política del Banco Mundial, de cómo ir avanzando cada vez más en este difícil desafío urbano. Eso quería comentarlo un poco rápido. Gracias, Julio. Muchas gracias, Waldo. Y ahora quisiéramos provocar un poco el diálogo con nuestros amigos panelistas, en base también a algunas preguntas que el público ya nos ha estado enviando. Así que quisiéramos, retomando con María del Pilar. María del Pilar, una cosa que nos ha mencionado es que la anticipación, la planeación, el trabajo interdisciplinario es muy importante y eso se hace de una manera muy temprana. En ese sentido, ¿cómo es posible que se pueda controlar la especulación en los procesos de reubicación? Nos pregunta William desde Medellín, entendiendo justamente que muchas veces cuando uno identifica justamente que por ahí va a pasar el proyecto, se empieza justamente a especular con las tierras. Hay muchos procesos también en los cuales las tierras son invadidas también por otras personas que piensan venderlas o aprovecharse de las compensaciones que puedan surgir en ese momento. María del Pilar. Bien,
Para el tema de la compra predial, el marco normativo que hay en Colombia permite que con el anuncio del proyecto, su efecto económico es congelar el precio de la tierra de la necesaria para el proyecto. Pero hay un fenómeno que no se ha podido controlar y no se ha podido controlar además en las experiencias que he visto en Latinoamérica y en otros lugares desde la legislación, y es lo que ocurre en el buffer de área de influencia después de los predios que se están comprando. Finalmente hay especulación tanto en arriendos como en compra de suelo. Y la verdad, ese valor no lo captura ni siquiera el Estado y lo está propiciando el Estado. Ahí la única opción que hemos encontrado hasta el momento y que lo mencionaba Silvia en los ejemplos que además son muy comunes con las salvaguardas del Banco Mundial, es recurrir al justiprecio y que la gente sienta que con lo que se le paga por su predio o por lo que se compensa a nivel de arrendamiento van a poder comprar o irse a reasentar a otro predio. Es muy difícil, la legislación no está en este momento brindando elementos para proteger lo que pasa en esas áreas de influencia. El precio del suelo que vamos a comprar está congelado, el anuncio del proyecto lo logra a través de los valores de referencia y de ponerle un corte a la especulación, pero no así justamente con los más afectados por la compra predial, que son los que se encuentran desplazados por esa obra pública. Entonces, recurrimos a eso y adicionalmente, de manera temprana, lo hacemos desde el Grupo de Restablecimiento de Condiciones, que es un grupo inmobiliario que empieza a mirar las posibilidades de poderle presentar tanto a propietarios como a otra forma de tenencia, portafolios posibles de lugares de destino. Como nosotros no hacemos reasentamiento colectivo, esto es predio a predio, pues es una labor dispendiosa, pero con eso se mitiga de alguna manera. Y desafortunadamente en estos procesos eso es lo que lleva definitivamente al desplazamiento de la población doblemente afectada. Primero por la carga del Estado en función social de la propiedad, pero segundo por no encontrar precios razonables cerca de donde va a quedar el área de influencia de la obra. Gracias, María del Pilar. Una de las cosas que acabas de mencionar es súper importante, que es el tema de los estándares. Nos preguntan también qué sucede con proyectos en los cuales no se pueden contar o no se tienen estándares sociales marcados por las instituciones financieras internacionales para la implementación de los proyectos. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, el tema de las compensaciones de los predios y de los afectados? Esto se lo vamos a preguntar a Silvia Matos. Bien, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante y que me hace pensar un poco en la experiencia que nosotros tenemos como Social Capital en el sector minero. En Perú, justamente, no hay normas que guíen el tema del reasentamiento para proyectos mineros. Entonces, aquí hay un trabajo enorme que hacer y aquí adquiere un protagonismo especial el tema del relacionamiento. El relacionamiento y toda la estructura de participación que se arme es fundamental para poder llevar a buen término el objetivo final, que es liberar el predio para poder dar paso a obras que son de envergadura y que son de interés colectivo, ¿no? Cómo conciliar el interés colectivo con el interés individual, también legítimo. Entonces, yo diría que en contextos de esta naturaleza, primero, un pilar es todo el proceso de participación ciudadana y el proceso de relacionamiento, que tiene que ser, como yo decía, temprano, transparente, ordenado, sistemático, que le dé a la población la sensación de que está en un proceso realmente que va en serio, ¿no? Y que es legítimo. Por un lado, y por otro lado, acercarse y asimilarse a los estándares en la medida de lo posible. Y tratar de llegar en negociación con la población al mejor término, ¿no? Es un proceso bastante difícil, bastante duro, ¿no? Que puede tomar mucho tiempo, pero yo diría que bien llevado, el proceso de relacionamiento es el que nos permite al final terminar con éxito este tipo de procesos. Gracias. Gracias, Silvia. Waldo mencionó algo muy interesante en el inicio de su intervención, que es esto de una percepción inequitativa de las compensaciones o de la forma como se afrontaba el mismo proceso, además del mismo proceso que era dado
por el Estado. Y entonces, esto que a veces llamamos los que están por fuera de la reubicación y que van a verse afectados porque de alguna forma el proyecto va a vivir al frente de tu vivienda, al frente de tu casa, es lo que llamamos terceros afectados. ¿Cómo podríamos entonces dar un manejo más equitativo, un manejo en el cual no dependa de un punto de poder, de negociación, para poder llevar adelante o manejar mejor las afectaciones de terceros afectados? Waldo, por favor. A mi entender, bueno, hay varias formas. Una tiene que ver con el fortalecimiento de la cadena con la relación con la comunidad, que la comunidad tenga acceso a información, a que tenga acceso a técnicos que lo puedan comprender los proyectos, que a veces son proyectos súper complejos. Pero también el Estado tiene un rol fundamental. Aquí yo mostré como los ejemplos malos en el fondo, pero también hay ejemplos positivos de cómo ha cambiado el tema del estándar. Y un caso es Metro de Santiago. También los proyectos que se hicieron en los 90 principalmente y para atrás tenían un estándar muy distinto en su trazado en los barrios más acomodados que los barrios más ricos. Principalmente en los barrios más ricos iba a subterráneo con una intervención en superficie muy puntual, y en los barrios más pobres o iba por superficie o en viaducto con un impacto visual, acústico mucho mayor. Desde las últimas líneas de metro que se han construido a partir de los últimos 15 años, Metro tomó la decisión que se hace el mismo estándar para toda la ciudad. Eso ya es un cambio bien radical. Las últimas 2 líneas de metro que se inauguraron, en la que está en construcción ahora, tiene exactamente el mismo estándar, todo subterráneo para todas las, independiente de qué parte de la ciudad, si es la parte más rica. Y eso es un cambio bien radical como cultural, que todavía no se ha reflejado en otros equipamientos, en otro tipo de infraestructura. Pues infraestructura vial no se han vuelto a construir grandes autopistas, pero sí ha tenido un impacto en la ciudadanía, en empoderar a la ciudadanía, y hoy los proyectos que se están discutiendo en este momento de autopista urbana ya no está siendo tan fácil para la administración proponerlas como se proponían, que hacerla a nivel, y la ciudadanía está exigiendo que sean subterráneas, que tengan un estándar mayor. Eso trae consigo que se encarecen los proyectos un montón, y los proyectos se han atrasado, ya no se han cumplido las planificaciones, pero claro, el costo también de que la ciudadanía está exigiendo un poco un estándar más equitativo en la ciudad. Eso, un poco el cambio, te cuento un poco lo que está sucediendo hoy día en Chile, que está sucediendo ese cambio. Muchas gracias, Waldo. María del Pilar, para retomar entonces también contigo, usted mencionó todo este tema del marco normativo nacional que en Bogotá se ha ido desarrollando y se ha permitido también justamente el despliegue y el enlace con muchas prácticas sociales, con buenas prácticas sociales que han permitido el desarrollo de los proyectos. Nos pregunta un amigo cómo se planea mejorar, cómo se puede mejorar ese marco de política para enfrentar estos retos. Bueno, primero, a partir del reconocimiento de las mejores prácticas y también de las malas prácticas o de los casos en los que un poco nos hemos sentido frustrados porque sentimos que hay una deuda, al menos social y desde la política. Recogimos esas mejores prácticas no solo en Bogotá, con ese récord de magnitud tan impresionante en compra predial, sino además desde otros municipios, Medellín, prácticas exitosas que se tienen en Pereira y en otros municipios, pero también muchos de los estándares que tiene la banca internacional. Hemos tenido la oportunidad de comprar predios y hacer gestión predial con Banco Mundial, con BID, con CAF, con IFC, y recoger esas mejores prácticas nos ha servido para entender que muchas de ellas es posible implementarlas. A veces nosotros pensamos o se piensa que es un tema estrictamente económico. Sí hay un problema de valor detrás de esto, porque sin los recursos y sin el justiprecio la gente no puede reasentarse, pero también y especialmente desde la gestión. Reconocer las vulnerabilidades, reconocer los conflictos, y algo muy importante en lo que nos quedábamos cortos es también en la evaluación ex post, porque muchas veces el afán y la dinámica de comprar predios para el Estado y definirnos de vigencia a vigencia o cerrar el ciclo de proyecto nos lleva a que se obtuvo el suelo, se entregó a la obra y la obra quedó.
pero ¿dónde está ese seguimiento ex post de todo lo que ocurrió por la compra predial? Que incluso en las magnitudes en las que hemos hecho se mueve mucho el mercado inmobiliario, más allá de lo que uno prevé de solo el suelo necesario para la zona. Entonces estamos recogiendo esas mejores prácticas, haciendo como un comparativo de mejores y prácticas no tan afortunadas, y queremos proponer al Consejo y desde el IU con otras entidades del sector hábitat un marco de política que nos permita movernos a partir del reconocimiento de la especificidad de cada proyecto, porque también eso es lo bueno y lo malo de la legislación. Muchas veces está establecida en términos universales, pero en algunas ocasiones no es lo mismo comprar o proyectos como nos los mostraba el mismo Waldo, que para sectores que no son vulnerables o que tienen una mayor capacidad de acceso tanto a la vía como de capacidad económica, a comprar predios de sectores que nacieron de manera informal, donde vamos a tropezarnos con muchos inconvenientes de trazado de la misma propiedad, que vienen también de otros desplazamientos, gente que tiene arraigo sobre la tierra más allá de restablecerse en sitios de altura donde la gente, el aire no les significa nada. Entonces, lo que queremos es aproximarnos a un marco de política general que nos permita liderar de acuerdo al proyecto, asumiendo las mejores prácticas en toda esta trayectoria que hemos tenido en la gestión predial. Muchas gracias, María Pilar. Una pregunta que también nos están haciendo es el tema del tiempo. Por lo general, uno de los retos grandes que hemos visto es que estos procesos de reasentamiento, los viales y muchos otros que conocemos, pero que están más o menos manejados, por lo menos acá en Perú, en varios desde el Estado, toman muchísimo tiempo. Y entonces las concesionarias y los contratistas están preocupados porque no saben si realmente van a empezar la obra como lo están planificando o de qué tiempo disponen, o no quieren llegar al estado que nos contó Waldo, pues ya prácticamente de abandono porque no se logró continuar en el tema. Entonces la pregunta para Silvia es, ¿qué contratiempos posibles son los que dificultan el desarrollo del problema? ¿Cómo podemos hacer que los proyectos realmente se acerquen al tiempo de planeamiento? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad es un proceso bastante complejo y hay muchos factores que atentan contra el cumplimiento de los plazos en procesos de reasentamiento. Pero yo diría que el principal es que la gente no se pliega al proceso, ¿no? Eso es el factor de fracaso general, cuando la gente no quiere participar, ¿no? Cuando hay un grupo significativo de personas que no quiere participar del proceso. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿No? Llegamos a eso por diferentes problemas y son errores que a veces cometemos en la implementación. El primero de ellos es una incorrecta identificación de los afectados, ¿no? En eso coincido completamente con María del Pilar. Esa etapa de planificación que ella menciona es vital. En esa etapa de planificación, que para nosotros es la etapa de la elaboración del PACRI, ¿no? Del plan de adquisición de tierras, de compensación y de reasentamiento, es el momento especial en el cual nosotros hacemos la identificación de los afectados. Mientras más exhaustiva la identificación de afectados, menos posibilidades tenemos de que surjan personas que reclamen derechos no reconocidos en el futuro. Por otro lado, si ya tenemos un grupo que está bastante cohesionado y que tiene reconocidos sus derechos, este grupo funciona como un grupo cohesionado, ¿no? Que también incluso defiende el proyecto de otros, ¿no? Advenedizos que quieren participar también del proceso, pero que no les corresponde. Entonces, de esta manera, cuando hacemos este tipo de acciones, podemos conducir un proceso que sea bastante eficiente en términos de tiempo. Otra cosa que yo diría que es muy importante es que se lleve un relacionamiento ordenado. No es cualquier tipo de relacionamiento. A veces confundimos relacionamiento con llevarnos bien con la gente, ¿no? Acceder a todas sus peticiones, y esto pensamos que nos va a llevar por buen término. No es así, ¿no? Es un proceso que tiene que ser ordenado, sistemático, claro, con mensajes muy específicos, muy bien trabajados, y tenemos que guiar a la población a través de un proceso en el cual nosotros vamos marcando la pauta, ¿no? En la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, y los vamos llevando de la mano hacia un proceso real, sin pérdida de tiempo. Los primeros ordenados tenemos que ser nosotros. Entonces, temas como estos y miles más, porque hay muchísimas cosas que surgen en el camino,
nos permiten poder ordenar un proceso y cumplir los tiempos que son necesarios, ¿no? Sobre todo tener en mente, en primer lugar, que tenemos un cronograma y que debemos atenernos a ese cronograma. Los dos factores que yo he mencionado creo que son fundamentales, en medio de otros varios más. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Normalmente a veces se ve este tema de liberación de área como algo que estamos hablando de desplazamiento, expropiación, ¿no? Y acá vamos a aprovechar una pregunta que nos hace un amigo del Face que dice, ¿cómo podemos entender este tema no solo como una afectación, como un desplazamiento involuntario, sino también como algo que pueda ayudar al desarrollo urbano a hacer un asentamiento planificado, ¿no? En el marco también del contexto político que hay? Eso se lo queremos preguntar a Waldo. Por favor, Waldo. Bueno, sin duda es una oportunidad, dependiendo del caso, sobre todo cuando tienen que ver con casos de asentamientos informales. Nosotros nos tocó trabajar hace un tiempo en la vía férrea, la ampliación de la vía férrea, en que había ocupaciones informales por muchos años dentro de la vía férrea, en la faja fiscal, y había que localizarlo. Y claro, y había una oportunidad ahí de darle una oportunidad de desarrollo de vivienda de mejor calidad, pero también de oportunidad de generar una situación urbana adecuada. Pero ahí está el desafío del costo, porque lo que les mostraba yo, el ejemplo, en el fondo, lo que ocurrió en Chile con ese 1,000,000 y tanto de vivienda que se construyó. Claro, no es que los políticos eran perversos y querían desplazar a la gente lejos, era un tema de costo y bueno, y fue un poco de cantidad sobre calidad. Pero claro, hoy día estamos en una situación que eso ya no es aceptable, y la generación, la creación de estas relocalizaciones tiene que ir hacia lo que apunta la pregunta, en el fondo, de generar desarrollo urbano de otro tipo, de desarrollo sostenible y densificación cualificada, como también, como mencionaba Silvia, lo que está apuntando Lima, claro, y esto estamos hablando de identificar que estas personas puedan quedar en situaciones, no solo densificación por densificación, sino porque van a quedar mejor localizadas. No desplazar a personas, el desplazar a una familia a 40 kilómetros de su fuente laboral es un drama no solo para esa familia, es un drama también incluso de emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, tiene un multisistémico, y finalmente termina siendo más caro para la sociedad. Pero eso cuesta, hay que internalizar ese costo, y eso, ahí hay una oportunidad, en el fondo, que el desarrollo urbano entienda en los múltiples factores que inciden en dónde vamos a localizar y cómo vamos a relocalizar a esa familia. Eso me parece clave. Después ya el caso a caso ya es mucho más detallado de cómo las redes familiares, y cómo la gente quiere vivir, claro, por supuesto, quiere vivir cerca de su abuelita o de su amigo. Es imposible probablemente satisfacer todas las necesidades, pero el no romper eso y el desplazar forzadamente a muchos kilómetros o a otra ciudad, hoy día es inaceptable. Es inaceptable desde el punto de vista social, desde el punto de vista urbano, y estamos pagando las consecuencias de esa política. La situación que estamos viendo en Chile, el conflicto social que estamos viendo en Chile, en gran parte se debe a esta política que hemos hecho como país durante los últimos 40 años. Muchas gracias, Waldo. Y ahora quisiera solamente decir o pedirles a los tres una última intervención breve, pero en la que nos puedan decir si ustedes tuvieran que hacer una recomendación, o una, dos recomendaciones, tres recomendaciones que a ustedes les ha parecido en su experiencia como clave para este proceso y que puede ayudar también tanto a funcionarios públicos que nos pueden estar escuchando, como también a sector privado que está seguramente súper interesado en participar de estas experiencias o de estos proyectos urbanos. Pero ¿cuáles serían dos o tres cosas que a ustedes les parece clave tener en cuenta para este proceso? María del Pilar, por favor. Sí, especialmente cuando se conjuga el sector privado y el público, el tema de la planeación, insisto, es bien importante porque eso anticipa muchos problemas y permite no desaparecerlos, pero mitigarlos de forma tal que no se afecte el fin último, que es la obra, y el segundo fin último, que es el restablecimiento de las condiciones de las personas, que, como lo decía Silvia, apunta a que queden por lo menos como estaban de bien, no como estaban de mal, o en mejores condiciones. El segundo es poder tener un conocimiento muy próximo y detallado de todas las situaciones, desde el punto de vista jurídico, social, económico, de redes y cultural, que juega un papel muy importante en estos temas de desplazamiento involuntario por obra pública,
y que muchas veces puede generar tropiezos también en materia de adquisición. Les pongo un ejemplo, el arraigo a la tierra. No es lo mismo ofrecer soluciones de reasentamiento en altura para personas que son citadinas, que están acostumbrados, a quienes tienen, así sea en una mini parcela, un arraigo fuerte sobre la tierra y sobre lo que significa su relación con esa propiedad, así sea muy pequeña y no esté estructurada. Y el último, incorporar todas estas mejores prácticas, tanto del sector privado, de la banca internacional y lo mejor del sector público, para poder considerar los tiempos. Ahora, cuando preguntaban sobre el tema de los tiempos, también es muy de la mano del instrumento jurídico con el que uno adquiera los predios. Y eso hace también la diferencia, porque pues claramente el que puede hacer expropiación con corazón, entendámosla así, pues es el Estado, mientras que el privado debe acudir a él para definirse, bien sea expropiación judicial o administrativa, que es la que hacemos con mayor énfasis en Bogotá. Esas serían mis 3 recomendaciones fundamentales. Gracias, María del Pilar. Silvia. Bueno, yo recomendaría lo mismo que María del Pilar, en principio. Adicionalmente a ello, ¿no?, que creo que son los factores más importantes, pero adicionalmente a ello podría agregar que este marco del que yo he hablado, este marco que nos ha permitido trabajar, que es el modelo de contrato de la asociación público-privada, es un marco que creo que optimiza y da lugar a una asignación adecuada de los recursos humanos, financieros y de tiempo, ¿no? Este es un ambiente, es un medio ambiente que permite la realización de diferentes aspectos que me parece que optimizan el proceso de implementación de un reasentamiento. Por ejemplo, este tema de la especialización de funciones, ¿no? La empresa encargada, la empresa concesionaria, asume una serie de actividades que son importantes, como por ejemplo la adquisición de los departamentos para entregar en compensación, ¿no? Y la definición y la gestión de todos los recursos necesarios para poder hacer la entrega del beneficio a los afectados. Por su parte, la consultora legal se encarga de la liberación de los predios de afectación parcial y otorga a una empresa, en este caso nosotros, la labor de hacer el proceso de reasentamiento. Es decir, tenemos grupos especializados que se encargan de diferentes tareas y que permiten desarrollar cada una de la mejor manera, ¿no? En el proceso de reasentamiento, si tienes experiencia reasentando, si tienes un equipo que va a trabajar y que sabe hacerlo en el marco de estos procesos, si tienes ya una estructura de trabajo elaborada, esto permite que no llegues al proceso de reasentamiento recién para aprender, llegas a un proceso de reasentamiento sabiendo cuáles son los temas clave, sabiendo cómo conducirlo y sabiendo cómo llegar a la meta final. Entonces, esta especialización de funciones a mí me parece que es muy importante para que cada cual, desde lo suyo, ¿no? El Estado, por supuesto, también controlando el contrato, vigilando, monitoreando, logran un resultado importante. Otro factor, diría yo, es que al trabajar con una empresa especializada en temas sociales, también nos permite observar estas cosas que reclamaba María del Pilar. El conocimiento en detalle de cada uno de los casos, ¿no? El relacionamiento al que yo me hacía referencia nos permite justamente eso, ¿no? Conocer la situación de cada familia y proponer para ellos soluciones adecuadas, como mencionaba Waldo, ¿no? Algo que nosotros recomendamos durante todo el proceso, cuando estábamos evaluando la opción de comprar terrenos y de construir viviendas, los únicos terrenos disponibles en Lima estaban a cientos de metros del lugar del reasentamiento. Entonces nosotros recomendamos vivamente que no se haga esto, ¿no? Y que tratemos de dejar a la gente muy cerca del lugar donde estaban ellos residiendo de manera precaria. Entonces, nuestra intervención, ¿no? Conociendo las características de las familias y conociendo los criterios y conociendo los estándares internacionales, nos permitió también conducir el proceso de la manera más adecuada para lograr el objetivo de que el proceso, como decía yo durante la exposición, no se haga solamente con el objetivo del predio, ¿no? Sino con la atención necesaria a las familias y a las personas, que a la larga
es lo que van a permitir que el proceso sea lo más eficiente posible en términos de tiempo. Gracias. Gracias, Silvia. Waldo. El primer tema, creo que lo tocamos todo, pero como para ponerle un nombre, creo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional. O sea, la planificación, la anticipación, el trabajo coordinado de municipios, gobiernos nacionales, gobiernos regionales, empresa privada, consultores, es fundamental. Y ahí donde muchos de los ejemplos tienen que ver con ese fracaso en la coordinación, con la ineficiencia en el traspaso, y ahí tenemos una tarea pendiente como Latinoamérica, creo que en todos los países. El segundo, también otro tema que ya hemos comentado todo, que tiene que ver con la calidad de la información, tanto la información que manejan los desarrolladores para poder planificar, como la información que se le traspasa a la población, a los afectados, la calidad y la oportuna y la transparencia de los procesos. Al final, hoy día, ocultar información, claro, hace 50 años a lo mejor era una política que a alguien le parecía lógica, pero hoy día es una tontera ocultar información porque va a ser peor el problema. O sea, la transparencia debe ser uno de los valores. Y el tercero, que a lo mejor es obvio, pero que no suene tampoco como ofensivo hacia los ingenieros, pero tiene que ver con que los proyectos de infraestructura tienen que tener ingeniería, pero también tienen que tener diseño urbano. Eso suena obvio, pero una autopista no es solo hormigón para que pasen los vehículos. Es espacio público, es trascendental, son cientos de miles de metros cuadrados que impermeabilizan la ciudad, que afectan, que se ven de todos lados. Un metro que pasa en viaducto, claro, tiene un montón de beneficios, pero tiene un impacto. Entonces, todas las soluciones de infraestructura tienen que tener un proceso de diseño participativo, un proceso de diseño adecuado al clima, al contexto social, etc. Y eso muchas veces con esta separación institucional, por ejemplo, que esto lo lleva el Ministerio de las Públicas y no tiene nada que ver con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, bueno, empieza a peinar con soluciones viales muchas veces bien desastrosas. Viales e infraestructura en general. Muchísimas gracias, Waldo. Yo solamente quiero, para ir terminando ya, resaltar algunas pequeñas cosas que ustedes han ido mencionando. Punto 1, una intervención temprana, planificada, coordinada, alineada, es súper clave para cualquiera de los procesos. Tenemos que tener información temprana, una información a detalle que nos permita justamente identificar cuáles son esos impactos, cuáles son los afectados, cuáles son los niveles de gobierno que van a necesitar intervenir dentro del proceso de reubicación, qué rol van a jugar cada uno, cuáles son los mensajes, cómo se va a ganar la confianza. Ese papel, mientras más temprano y detallado posible, es fundamental. Un segundo punto que todos han mencionado, no lo he puesto yo en las preguntas porque ya no nos alcanzó el tiempo, pero un segundo punto es este tema de estándares internacionales, estándares sociales y ambientales que están puestas dentro de los marcos normativos en algunos casos con los proyectos como tal. Los estándares no son como una carga, no hay que verlos como una carga adicional que ahora el proyecto lo tiene que cumplir y cómo lo vamos a hacer y cuesta más, no. Los estándares, como creo que María del Pilar lo decía, recogen las mejores prácticas sociales. O sea, esos estándares son una práctica previa que ha permitido identificar cuál es la mejor manera en la que el proyecto se va a desarrollar. Estos son los estándares internacionales. Aquello que nos va a facilitar el desarrollo del proyecto. Y obviamente tienen un costo, y probablemente que está puesto ahí. Es mucho más caro buscar una vivienda de interés social para poder compensar a una familia. Pero seguramente la posición en la cual eso nos va a permitir en tiempos de timing y en tiempos también de lo que queremos como resultado urbano, va a ser mucho mejor el resultado de si no lo tenemos en cuenta. Y una tercera cosa que todos creo que también han mencionado es que tenemos que tener un buen nivel de transparencia desde el inicio del proyecto. Queremos saber qué cosas es lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar, involucrar a las personas, a las familias, transmitir con ellos, construir cuáles son las mejores alternativas para que ellas también participen de manera temprana en este proceso de reubicación. Y aquí también vuelvo a retomar un poco del primer punto. Si vamos a hacer esta labor tiene que ir a la par con esta coordinación interinstitucional que mencionamos al inicio y que permita también transparentar todos los costos del proceso,
porque los procesos de reubicación obviamente que tienen un costo, no son solamente un proceso en el cual vamos a mover a una persona o vamos a reconocer. Si ya estamos afinando una información y estamos identificando que hay incluso terceros afectados que no son reubicados, pero que sí van a tener un nivel de afectación por ese proceso, todo ello tiene que estar de alguna forma incluido dentro de los presupuestos y tiene que ser reconocido también por las propias instancias públicas y por la forma en la cual se van a llevar adelante estos. Bueno, les agradecemos muchísimo a todas las preguntas que nos han enviado. Lamento que no podamos responder todas, pero vamos a tratar de hacerlo desde el mail que tenemos en Social Capital, y nuevamente les agradezco muchísimo a María del Pilar, a Silvia y a Waldo por esta excelente conversación. Le doy pase a Melen. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a Waldo, María del Pilar y Silvia también. Y muchas gracias a todos. Vamos a estar muy pronto con ustedes en un próximo Café Social. Si quieren consultar las sesiones anteriores, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, y también esta está disponible por si quieren volver a verla. Gracias de nuevo y que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.